Hello, qué locura de capítulo nos espera hoy. Y creo que te va a impresionar su contenido, porque que hay personas con talento lo sabemos. Y como que tú seas una de ellas también lo sé. Pero que parezcan llegadas de otra dimensión, cuesta más encontrarlas. Y te explico que me habían hablado muy bien de ella. Y cuando la conocí, hace apenas unos días, pensé: Silvia, no puedes ser egoísta y debes compartirla con el mundo. Pero antes de presentártela, decirte que mi nombre es Silvia Urarte y si estás escuchando esto, gracias de todo corazón por tu compromiso. Recuerda que personas como tú son necesarias, te necesitamos. Y por ello, yo, como siempre, intentaré aportar lo mejor de mí. Y dicho esto, y siendo fiel como cada semana para aportar lo mejor de mí, te la debo presentar. María Fernanda es una emprendedora e innovadora en serie. Ella crea startups tecnológicas y soluciones de negocio basadas en la inteligencia artificial desde 2010. Es doctora en física cuántica por la Universidad de Barcelona, máster en métodos numéricos por la Universidad Politécnica de Cataluña, MBA del IES y tiene estudios de pregrado en física teórica, ingeniería civil y oceanografía física en Colombia. María Fernanda es especialista en crear soluciones de negocio basadas en Big Data y Machine Learning para grandes corporaciones, mejorando su facturación anual entre un 5 y un 7%. En 2013 fue invitada por Estados Unidos y nominada por España para representar al país en su prestigioso programa International Visitor Leadership Program. Durante su carrera profesional ha recibido el apoyo de varios gobiernos a través de diferentes subvenciones, como el gobierno catalán, el gobierno español, el gobierno americano, el gobierno de Corea del Sur y el gobierno holandés. Su último emprendimiento, del que es la directora ejecutiva, se llama Planet AI Space, que cuantifica el capital natural de nuestro planeta y los efectos negativos de la contaminación en el medio ambiente y en las personas. Ahora que ya conoces su currículum, impresionante, ¿no? Ahora podrás intuir de lo que vamos a hablar, así como todo lo que vas a poder descubrir si te quedas a escucharla. ¡Empezamos! Mafe, ahora sí, bienvenida al podcast de Sostenibilidad y Responsabilidad Social. Muchas gracias, Silvia. Gracias por tu invitación. Bueno, Mafe, yo estoy entusiasmada, y lo he dicho en la introducción, y me gustaría empezar conociendo cuál es tu visión de las tendencias y preocupaciones que tenemos hoy en día en el área de sostenibilidad. Bueno, esa pregunta es muy interesante porque a partir de esa respuesta es de donde he partido para crear mis proyectos. Entonces, yo pienso que la sostenibilidad parte de la naturaleza. Y la naturaleza son las personas, los animales, la flora, la fauna, el agua, etc. Entonces, si miramos la naturaleza como un todo, la sostenibilidad tiene que enmarcar ese todo. Lo que suceda en un sitio del mundo con contaminación va a afectar efectivamente a otro sitio del mundo, porque si miras el planeta, al final todos estamos conectados. Entonces, para mí la sostenibilidad viene desde la conexión de todos los elementos de la naturaleza. Sí, correcto, que hay veces que no hay frontera en el mundo, ¿no? Es decir, al final todos formamos parte de un todo, ¿no? Y a mí me gustaría comentar contigo una frase que se dice mucho, ¿no? Que te dicen: nos estamos cargando el planeta. Y yo realmente siempre digo, no, es que lo que nos estamos cargando es la humanidad, es la especie, no el planeta. El planeta continuará, ¿no? Aunque no estemos. ¿Cómo lo ves? Sí, efectivamente. Es decir, la naturaleza es extremadamente resiliente, mucho más resiliente que nosotros. Si, por ejemplo, tú analizas un bosque y cómo se relacionan las especies dentro de un bosque. Los árboles por debajo están totalmente conectados y los árboles en miles de hectáreas saben lo que pasa de un sitio a otro. Son cosas que nosotros no conocemos y esa ignorancia nos lleva a pensar que somos nosotros los que tenemos el poder, pero es al contrario. La naturaleza es la que nos permite vivir aquí, los árboles, los ecosistemas, los propios animales. Entonces aquí la cuestión es ser conscientes de quiénes somos y qué papel estamos jugando dentro de estos ecosistemas. Claro, cuando ahora has dicho la frase de que no conocemos lo que pasa, ahí abajo digo, no todos.
Mafe, porque tú sí que lo sabes, ¿no? Y explícanos un poco cómo tienes esta información. Bueno, yo sé algunas cosas. Digamos que de alguna manera la parte tecnológica nuestra me ha ayudado a aprender muchísimo sobre el planeta, pero hay cosas muy desconocidas. Yo creo que en general lo que se sabe del planeta y cómo funciona es un 5% de lo que realmente está sucediendo. Entonces, en las últimas décadas nos hemos centrado mucho en estudiar el cerebro, incluso los cerebros de los animales, pero muy poco estudio hay aún sobre lo que sucede en la parte inteligente de la naturaleza. Entonces, ¿nosotros qué hacemos, digamos, con esa tecnología? Nosotros utilizamos lo que existe, creado por la inteligencia natural, que existe, por ejemplo, los satélites, la inteligencia artificial, que es creada por la inteligencia natural, las matemáticas y los modelos, para poder utilizarlos para entender cómo funciona el planeta y la naturaleza, a un cierto nivel, porque no podemos llegar todavía de manera muy profunda. Entonces, me explico en ese sentido. En la actualidad existen más de 350 satélites de observación de la Tierra. Un satélite va pasando alrededor de la órbita de cualquier sitio y va captando imágenes de satélite. Entonces, esas imágenes están muy limitadas a la órbita del satélite. Esas imágenes nosotros las tomamos y las transformamos en elementos de la naturaleza. Por ejemplo, somos capaces de entender la contaminación del aire, la contaminación del agua, la contaminación de la tierra, pero para poder entender todo el planeta se ha de utilizar toda la información, es decir, todos los satélites posibles para poder comprender. Y aún así, todavía nos queda muy difícil saber qué pasa más allá. La ventaja de la tecnología es que al menos podemos mirar la superficie de la Tierra como un todo. Entonces, hemos descubierto cosas muy interesantes y muy problemáticas también. Y es que en muchos lugares del mundo tú tienes contaminación del aire y esa contaminación se mueve para regiones muy cercanas que están contaminando también en esas zonas cercanas. Lo mismo pasa con el agua y lo mismo pasa con los ecosistemas. Imagínate cómo será en el suelo. O sea, en el suelo no lo podemos ver porque el satélite solo nos permite ver la superficie de la Tierra, pero imagínate cuando una compañía minera contamina el suelo. ¿Hasta dónde llega esa contaminación? Contamina el agua subterránea, contamina los animales, contamina los servicios ecosistémicos que tenemos en una región. Entonces, un servicio ecosistémico es todo lo que te puede dar un bosque más allá de ser un sumidero de carbono, ¿sí? Un servicio ecosistémico puede ser la cantidad de medicinas o de medicamentos que puedes encontrar en los hongos del bosque o en las plantas del bosque. Esos servicios ecosistémicos son claves para la vida y para lo que estamos viviendo nosotros como seres humanos. Entonces, esa visión es lo que nos permite tener una reflexión diferente de qué hago yo como ser humano para que mi mundo sea sostenible y para que los efectos de mis acciones no redunden tanto en tantas personas, ¿no? Porque ahí está el problema. Estos efectos de la contaminación localizada nos están afectando a todos. Increíble, a mí es que me apasiona, pero esto de que puedas coger los datos de un satélite y ver exactamente todo lo que está pasando a nivel de contaminación y utilizar la tecnología, ¿no? Y todo el conocimiento para el bien de todos nosotros me resulta pero fascinante, ¿no? Y a nivel de empresa, ¿cómo podrían llegar a utilizar estas tecnologías? Bueno, nosotros a nivel de empresa, que es un tema muy interesante porque somos una empresa nueva, con tecnología nueva, en un mercado nuevo, resolviendo ese problema, es muy interesante ver la dificultad que tiene que las personas comprendan la importancia de hacer estas cosas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a una empresa, una petrolera o una minera y le decimos, mira, yo a través de información satelital puedo ver toda la contaminación que está generando tu sistema e incluso el bienestar que está generando, porque no siempre se generan cosas malas. Y ellos creen que es magia, ¿sí? Ellos dicen, no puede ser, o sea, ¿cómo puede ser? ¿Sí? Entonces, es increíble. Claro, o sea, romper esa barrera de decir esto no es magia, eso es tecnología, es difícil. Y esa barrera es la que dificulta la llegada al mercado de las soluciones. Pero poquito a poco se va llegando, ¿sí? Por ejemplo, la ONU tiene un sistema de observación del planeta que se llama MARS. Ese sistema utiliza también información satelital para descubrir las fugas de metano del mundo. Entonces el programa MARS empieza a analizar todo el mundo, como es una fundación y es la ONU, lo que hace es avisar a la empresa petrolera o a la empresa que está emitiendo el metano que hay metano o que hay contaminante en ese sentido, para que la empresa reaccione. ¿Cuál es la ventaja? Pues que ya nos estamos dando cuenta que sí se puede usar esa tecnología. ¿Y nosotros cómo ayudamos a estas empresas respecto al programa MARS? Pues nosotros mapeamos todo el mundo con esta tecnología, que es con nuestros algoritmos. La ONU tiene los propios y les permite a las empresas activar rápidamente los protocolos para limpiar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que hay mucho miedo, ¿sí? Hay mucho miedo porque nosotros somos capaces de descubrir metano, benceno, todos los datos. Todo lo que haya lo descubrimos. Y entonces hay una sensación de, uy, yo no quiero que eso se vea, no quiero que eso se publique.
Pero claro, es que no se trata de publicar lo que no se vea, es que ya la tecnología lo permite. Es inevitable, cualquiera que pueda acceder a la tecnología satelital y que pueda crear algoritmos, que somos muchos, es que a veces se piensa que somos pocos, pero no, hay muchas personas que somos capaces de hacer eso. Cualquiera puede encontrar contaminantes. Entonces es una cosa que se tiene que abordar, es decir, eso ya no se puede esconder debajo de la alfombra de la tierra, ¿sí? Bueno, claro, es que si esta tecnología fuera accesible para la mayoría del público y se conocieran los datos, quizás cambiaría muchísimo más rápido toda la manera de hacer las cosas que tenemos, ¿no? Dentro de las compañías. Que de hecho es lo que nosotros queremos a futuro. Nosotros dentro del proyecto tenemos una fundación y la fundación tiene como objetivo empoderar a las personas en los lugares más contaminados del mundo, que se llaman las zonas de sacrificio, para que puedan crear presión en los gobiernos y puedan hacer demandas ambientales, ¿sí? Hay zonas del mundo donde la gente está respirando 10, 100, hasta 1000 veces por encima de lo permitido por la Organización Mundial de la Salud respecto a contaminantes como el material particulado, y la gente empieza a asumir que esto es una realidad y que lo tienen que vivir así. Piensan que su vida media tiene que ser de 45 años, piensan que es natural que sus hijos ya se vayan a enfermar a los 20 años de cáncer, porque lo tienen asumido dentro de su mente. ¿Y por qué sucede esto? Porque esas mismas personas son las personas que trabajan para las fábricas que los contaminan. Y eso es una realidad que aquí no vivimos en Europa vivimos en el 5% del mundo de mejor estado económico y no lo vemos. Pero si nos ponemos a analizar, solo con las imágenes satelitales, solo con la información, nos ponemos a analizar tantos lugares del mundo, en África, en Asia, en Latinoamérica, donde esto existe, y es una barbaridad realmente, ¿no? Entonces, esa sostenibilidad creo que tiene que ir muchísimo más allá de lo que nosotros estamos pensando en nuestro día a día, porque no nos estamos dando cuenta del impacto que generan las fábricas, que generan las industrias en personas y en niños que no tienen la culpa, en realidad, ¿no? Entonces, por eso también nosotros queremos empoderar a la gente. Y nuestro sueño es que en el futuro tengamos una aplicación móvil donde cualquier persona pueda mirar su estado de salud de su medio ambiente, ¿sí? En tiempo real, así como todo el mundo mira el Facebook, como todo el mundo mira las redes sociales, que puedan tener acceso a esta información. Eso es algo que es como democrático, me parece importante que la gente lo pueda acceder. No, y aparte súper interesante, ¿no? Porque para las enfermedades hay muchísima gente que está convencida, ¿no? Que va mirando las antenas, que va mirando pues qué está pasando, porque según qué regiones pues los índices realmente son más altos que en otros lugares, ¿no? Tiene que existir también una razón de peso para que sea así, ¿no? Entonces a mí me impresiona también mucho de que una persona con tu talento pues pudiéndose ganar muchísimo dinero en cualquier empresa, gran empresa, esté en una startup dedicada a esto. Bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver con mi historia de vida, ¿sí? Porque yo desde pequeña he aprendido que el dinero es solo una herramienta y que lo que importan son otras cosas. Importan las personas, importan los animales, importa la naturaleza, y el dinero se utiliza para lo importante, no al revés. Entonces, en las startups anteriores, en los trabajos anteriores que he tenido, efectivamente existía esta posibilidad y ganar dinero, pero eso es vacío, ¿sí? No es una cosa que a mí me llene como persona. Entonces, digamos que desde el punto de vista tecnológico he sido capaz de construir muchísimas soluciones tecnológicas muy interesantes, donde se genera muchísimo dinero, pero me preguntaba, ¿y para qué? ¿Para qué si yo como ser humano no me siento completa? Y a mí lo que me hace sentir completa es que mi talento, lo que yo haya aprendido, toda la trayectoria que he tenido, sirva para algo, sirva para alguien, sirva para las personas, sirva para mi hijo, sirva para los niños. Eso es lo que a mí me llena. Entonces, claro, porque al final yo me voy a ir, ¿sí? Sí. Y quiero dejar algo, quiero que ese algo funcione de alguna forma, ¿no? Y eso no tiene que ver con el dinero, en el sentido de que el objetivo no es el dinero. Porque si fuera así yo no me levantaría cada día, qué pereza. Sí, y acabas haciendo lo mismo, claro. O sea, en cualquier profesión, ¿no? Eso es. Es decir, al menos en el área de sostenibilidad realmente yo creo que es vocacional, ¿no? También, claro, que así como un médico es vocacional, digo, para mí la sostenibilidad también lo es, ¿no? Porque requiere mucho sacrificio muchas veces en concienciar, en educar y no solo en trabajar, sino que tenemos que hacer como doble, ¿no? De educadores, por otro lado, de concienciadores, divulgadores y por otro lado, luego hacerlo, trabajar y ser consultores al mismo tiempo, ¿no? Entonces, también he visto que te contratan los gobiernos y a mí esto tengo muchísima curiosidad de qué es lo que quieren realmente, en qué están preocupados. Bueno, aquí hay una como una contradicción entre lo que importa y lo que realmente se contrata, ¿vale? ¿Por qué? Porque este mundo se mueve mucho por el marketing, ¿sí? Y la sostenibilidad y el medio ambiente se ha convertido también en marketing. Entonces, cuando alguien quiere tener algo de fama, por ejemplo, un gobierno dice, yo soy muy sostenible, hago muchas cosas de medio ambiente y me importa.
pero tú vas a hablar con ellos y no es cierto, ¿sí? Les importan solo algunas cosas, les importa solo para una conveniencia reputacional. Entonces, yo creo que no es una cuestión tanto del gobierno, sino de las personas que representan el gobierno, qué intereses reales, verídicos los mueve en estar ahí. Y en la mayoría de casos, el estar en el gobierno no les mueve un interés puramente por ayudar a la gente o por ayudar a las personas. Normalmente sucede con los países en los que hemos trabajado y con los gobernantes que hemos hablado, el interés es propio, únicamente propio. Y eso es muy decepcionante, porque por ejemplo hemos llegado a mostrar que un país está completamente contaminado el agua y que nos digan, ay bueno, vale, pues esperaré 2 años a que se acabe mi gobierno para que este marrón... ¿Es el siguiente? El siguiente, sí. Entonces, claro, ¿qué podemos hacer nosotros para los gobiernos? Cualquier cosa que tenga que ver con la cuantificación del capital natural. Es decir, cuánto vale el patrimonio de un país. ¿Sí? Eso es muy importante, muy relevante. Y no es una cuestión de dinero, es una cuestión de dar una métrica para que se tomen decisiones correctas. Me explico. Imagínate un país que sea muy rico en biodiversidad, que tenga agua, que tenga bosques, que tenga unos suelos muy sanos, etcétera, y llega una empresa extranjera y dice, yo aquí quiero poner una mina, y entonces voy a pagar $100 millones al año en impuestos y voy a generar 500 puestos de trabajo. Entonces ya el gobierno... Exacto. Y el gobierno dice, wow. ¿Sí? Bueno, sin evitar que diga cuánto tengo para mí, ¿no? El beneficio a corto. Exacto. Pero ¿qué pasa? Que nosotros somos capaces de saber cuánto vale ese ecosistema. Podemos saber que ese acuífero vale $200 millones, que resulta que los servicios ecosistémicos que dan esos bosques cuestan $300 millones, que si hay manglares está cubriendo todo lo que es la contaminación del acuífero, la está evitando las tormentas, y que el valor neto de esa zona puede ser de $500 millones. Pero que si tú pones una mina, vas a contaminar el acuífero y vas a perder todos los servicios ecosistémicos. Por tanto, no te merece la pena los $100 millones al año en impuestos ni los 500 puestos de trabajo versus la pérdida de $500 millones, porque después ni siquiera vas a poder tener agua para la gente. Y esa es la clave de la cuantificación del capital natural, del patrimonio. ¿Cuánto vale mi patrimonio para poder tomar decisiones que sean sostenibles para todos y que sean buenas para la naturaleza y sobre todo para las personas? Sí, es apasionante, pero yo tengo ahora, por ejemplo, varias dudas, ¿no? La minería tiene el silicio, ¿no? Con el silicio hacemos los microchips. ¿Un gobierno qué decidiría? Si sacar el dinero por el silicio y a través de los microchips que están en todos lados, o realmente apostar por su capital natural. Exacto, depende del valor. Porque imagínate que la mina de silicio está en una zona donde el capital natural no es muy alto y no hay acuífero. Pues no pasa nada. No pasa nada porque en ese caso ese dinero sí que merece la pena para el desarrollo del país. Pero si resulta que la pérdida es muchísimo mayor que el beneficio, es mejor no hacerlo o no hacerlo ahí. ¿Sí? O sea, no se trata de no hacer o sí hacer, se trata de tomar una decisión bien pensada. ¿Sí? Por ejemplo, hay países donde hay muchísima riqueza en biodiversidad y en agua, pero las poblaciones están mal establecidas. ¿Sí? Hay lugares donde las poblaciones están muy acumuladas en una zona y aunque tengan muchísima agua, pues el problema es la acumulación de personas. El caso clarísimo es, por ejemplo, Colombia. Yo soy colombiana y lo conozco bastante bien. En Colombia solamente hay una zona que está dando agua a toda la población de Bogotá, pero es que la población de Bogotá crece a tal velocidad que es que ya no tiene capacidad. ¿Cuál es la solución? Una mejor planificación del crecimiento, ¿sí? Pero hay que mirarlo de manera holística, o sea, no hay que mirar Bogotá y la gente de la zona, sino cómo está creciendo el país y dónde están esas fuentes de agua que no estén contaminadas, donde haya un acuífero y donde hay una manera de planificar la vida de las personas. Entonces yo creo que para nosotros, para los gobiernos, esa es la parte más fuerte que podemos dar, esa visión holística de lo que tienes como patrimonio para poder tomar unas decisiones mucho más certeras a la hora de recibir una inversión o de tener una minera o de tener una petrolera. Yo veo tu experiencia, yo creo que tú ves las memorias de sostenibilidad de las empresas y un poco cuestionas, ¿no?, todos los datos que aparecen en estas memorias de sostenibilidad. Claro, porque hay datos que son muy cuantitativos. Por ejemplo, si tú tienes un dato sobre el gasto de energía, eso es súper cuantitativo y fácil de mirar, porque tú tienes el recibo y la factura de la luz al final del mes. Sí, con tus consumos. Exacto, todo coincide y todo es trazable, pero la mayoría de datos son subjetivos y no trazables. ¿Sí? Entonces yo también me pongo a pensar en las personas que tienen que hacer las auditorías de sostenibilidad, lo complicado que lo tienen. Porque la empresa puede decir, no, es que yo emito tanto de CO2 y tanto de metano. ¿Y cómo lo saben? ¿Y cómo han medido? Entonces tienen que tener un punto de fiabilidad de lo que me dice la empresa. Pero es que la empresa puede hacer muchas cosas para tener esos datos y decir, bueno, pues voy a medir el metano en un momento en que yo no emita. O voy a hacerlo de tal forma que los datos estén, digamos, buenos para mí, porque si no tengo buenos datos, pues tengo problemas con los inversores, tengo problemas en la bolsa. Entonces, eso es el greenwashing. Y uno de los motivos por los que comenzamos estos proyectos es por eso, para evitarlo.
Porque claro, nuestro sueño también a nivel empresarial con las empresas es que en el futuro sean capaces de cuantificar estos datos y meterlos en la contabilidad de su empresa, pero real. ¿Sí? Y aparte, yo creo que es de una de las cosas que más molesta en la universidad, ¿no? Y hasta todas las personas que tenemos como escépticas, ¿no? en estudiar temas de sostenibilidad, es que lo orientan mucho al greenwashing, ¿no? De decir, no, es que las empresas no lo hacen realmente por una filosofía de gestión, sino por un tema más de marketing, de lavado de imagen, etcétera, ¿no? Y Eso entonces, es. claro, ¿qué harías para evitar el greenwashing? Yo creo que hay varias cosas. Bueno, primero, hay dos motivos por los que las empresas se mueven, por el tema económico y por el tema reputacional. Nunca es el motivo que nos gustaría a los seres humanos como humanos. Ese motivo no lo usan las empresas en términos generales. Es excepcional que suceda. En lugares como Latinoamérica y Asia, donde no hay regulación, ¿qué les preocupa? La reputación, salir en prensa y bajar en bolsa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Pues ir a lo que les interesa, básicamente. Y justamente a lo que más les puede preocupar. ¿Sí? Aunque nuestro objetivo es otro y lo que queremos realmente es que la gente esté mejor. Y en lugares como Europa, ¿qué podemos hacer? La regulación. Ir a la regulación y a las multas. Pero ¿qué es lo triste? Que las empresas ya tienen, digamos, su budget preparado para cuando haya una multa. Ya lo tienen listo. ¿Sí? Entonces la cuestión es cómo ayudarles a que esto desde el punto de vista económico les beneficie para que hagan las inversiones correctas en sostenibilidad. Y esa es una reflexión que nos tuvimos que hacer hace un tiempo cuando nos dimos cuenta de la realidad. ¿Sí? Es cómo conseguir hablar el mismo lenguaje. Es como con el patrimonio natural y el capital natural. Cómo hablar del mismo lenguaje, con el mismo lenguaje y con las mismas métricas para tomar decisiones. Y con las empresas pasa exactamente lo mismo. Claro, no sé, y aparte es un problema cuando no nos comunicamos, es lo que pasa, ¿no? Que al final yo sé que digo, el talento existe, la tecnología existe para realmente hacer las mediciones, los cálculos y las estrategias. Al final ya no diría tanto estrategias, sino que son cambios en el modelo del negocio, porque el que tenemos hecho no es sostenible y todo el mundo es razonable en decir si hasta ahora hemos utilizado el silicio, pues hasta que encontremos un sustitutivo lo sigamos utilizando, ¿no? Pero de una manera más responsable, invirtiendo en I+D para intentar ir a productos mucho más sostenibles, ¿no? Y sustituir todo esto que actualmente está contaminando muchísimo, ¿no? Pero entonces me surge otra pregunta, ¿no? Porque hay mucha gente que ya ha empezado como la alarma en que la inteligencia artificial por sí misma no es sostenible, porque por el consumo que tiene, ¿no? Que es altísimo, tanto de agua como de muchos elementos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que propones, Mafe? Bueno, primero, la inteligencia artificial son sistemas que aprenden de los datos que existen. Entonces, digamos que mi preocupación en la inteligencia artificial viene inicialmente porque está aprendiendo de lo que estamos haciendo los seres humanos. Y los seres humanos estamos haciendo muchas tonterías. Entonces, es más peligroso que la inteligencia artificial aprenda lo que hacemos a la parte de la sostenibilidad en los servidores de inteligencia artificial. La parte de consumo, eso se irá solucionando, ¿sí? Así como cuando se crearon los cloud, la computación de alto rendimiento, todo eso nos permite poner en marcha mecanismos y algoritmos que son muy potentes ahora, que antes no se podía en los años 50, y todo esto irá mejorando, de la misma manera en que mejoraron los ordenadores y que ahora tenemos microchips y tenemos ordenadores superpotentes en un teléfono móvil. Sí, me acuerdo el primero que tuve que era enorme. Exacto. Entonces, esto mejorará. Pero ¿qué me preocupa? Que lo que no está mejorando y está empeorando es la inteligencia natural. Porque eso va a peor, cada vez a peor. ¿Sí? Entonces nos estamos dejando llevar por lo que nos dice la inteligencia artificial, nos estamos dejando llevar por lo que nos dicen las noticias, por lo que nos dicen los gobiernos, por lo que nos dice la gente que no está pensando. ¿Sí? Eso es preocupante, muy preocupante, porque en el futuro ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los niños? ¿Qué va a pasar con los nuevos profesionales y los nuevos talentos que realmente se están como sesgando a líneas muy específicas y no están aprendiendo a profundizar en las cosas como realmente tocan, ¿no? Entonces, ¿yo qué haría? Primero, creo que es importante la educación en los niños para abrirles otra vez esa mente, ¿sí? Porque ahora están muy conectados al móvil, muy pegados a este tipo de tecnologías, y fíjate que yo soy tecnóloga, pero no estoy de acuerdo con el uso de los móviles en los niños. Entonces, ¿cómo enseñarles a utilizar las herramientas de manera correcta? Porque no se trata de no usar el fuego, se trata de usarlo bien, y en el caso de la inteligencia artificial es lo mismo. 2, enseñarles a crear inteligencia artificial.
A mí me encanta trabajar con los niños porque yo tengo un método para enseñarles a pensar con inteligencia artificial sin necesidad ni siquiera de un ordenador. Sí, es que el problema yo creo que está en que no piensan, o sea, Exacto. que ya dan por hecho lo que una aplicación les está diciendo, ¿no? Exactamente. Y yo te ponía el ejemplo, ¿no? Justo antes, ¿no? De que ahora están en fase de toma de decisiones muchos adolescentes, ¿no? De seleccionar para dónde van a tirar su vida profesional, y se están basando muchísimo en las propuestas que les ofrecen las tecnologías, ¿no? Ellos introducen una serie de datos en competencias y a partir de allí les dicen en qué deberían enfocar su carrera y decir, y hombre, esto está muy bien como orientación, pero luego tú tienes que saber qué quieres, ¿no? Y esto únicamente te tiene que servir como una herramienta más, Eso ¿no? es. A tener en cuenta. Eso es. Y mira, yo te doy un ejemplo, tal vez no es el mejor ejemplo, pero es el ejemplo que me pasó cuando yo era niña. Cuando yo estaba en el colegio, a mí no me gustaba la física. O sea, a mí me encantaba la física, pero no la entendía. Vale. Entonces, no era que no me gustara, sino que no la entendía y no me iba bien. Entonces, siempre tenía este conflicto con los profesores porque no me iba bien en física. Si en ese momento me hubieran hecho un test de competencias, me habrían dicho que estudiara otra cosa menos física, ¿sí? Y yo estudié física, hice un doctorado en física, soy física y todo lo que hago en mi vida es física. ¿Y por qué tomé esa decisión? Porque era una cuestión de pasión, ¿sí? A pesar de que mi mente no entendía. Luego entendí por qué no entendía, pero no era la cuestión. La cuestión es que me gustaba demasiado, ¿sí? Me gustaba entender y además el reto de poder superarme a mí misma, ¿no? De poder decir, oye, es que yo no entiendo esto, me va súper mal, los profesores hasta me echan de clase porque me dicen, niña, no pregunte tanto. ¿Sí? Sí. Y claro, a mí la física no me encajaba, cuando yo era pequeña no la entendía, no entendía y no entendía, hasta la universidad que empecé a entenderla y a partir de ahí hice toda mi carrera en física. Entonces, ¿por qué sesgarnos por esto? O sea, ¿por qué sesgarnos? Porque tal vez en el colegio tenemos un profesor que no nos enseña bien matemáticas, ¿sí? Y por eso no te gustan, claro, es que Claro. mucho depende del cómo, ¿no? Claro. Es decir, y yo el otro día también ponía el mismo ejemplo, ¿no? De que yo, me acuerdo cuando estaba en séptimo Sí. de Gebeta, cuando cada vez que me decían, Urarte, sal a la pizarra, siempre intentaba levantar un dedo y decir que no. Es decir, porque me da vergüenza exponerme a hablar en público o algo, y me escondía debajo de la silla prácticamente, ¿no? Y el profesor siempre decía, otro 0 para la Urarte. Yo pensaba, me lo jugaré todo en el escrito. Claro. Es decir, y claro, y luego te das cuenta que bueno, las barreras se superan cuando te apasiona mucho pues otra cosa, ¿no? Claro. Que esto es al final una evolución, que no quiere decir que lo que ahora no te gusta o no seas bueno, no quiere decir que mañana sea lo que te apasiona y en lo que destacas, ¿no? Eso es, eso es. De decir, Y luego también está el tema del equilibrio entre lo que enseñas y lo que le dejas decidir a un niño para aprender. ¿Sí? Entonces, yo soy de la filosofía en que haz lo que te toca y aprende a que te guste, ¿sí? No me gusta la metodología de estudio en que haz solo lo que quieras, ¿sí? Porque eso no desarrolla un skill, que es aprender a hacer lo que estoy haciendo y aprender a que me guste. Eso es importantísimo, porque uno en la vida se va a enfrentar muchas veces a muchos escenarios donde va a tener que hacer cosas que no le gustan y va a sufrir. Si uno genera ese skill de tengo que aprender a hacer esto y tengo que aprender a que me guste, las cosas van a cambiar, ¿no? Y eso le ayuda a uno a desarrollarse, esa es mi opinión, ¿no? Entonces, creo que hay muchos elementos en la educación que podemos cambiar, que podemos mejorar para que el futuro sea diferente y que utilicemos nuestra inteligencia natural, que la tenemos, y muchas herramientas para mejorarla y no para que nos pase al revés, que es lo que está pasando ahora, ¿no? yo quería, ya por curiosidad, ¿no? ¿Cómo se podría aplicar la física cuántica en un área como la nuestra? ¿Qué valor podría aportar la física cuántica? Bueno, yo estudié el doctorado en física cuántica. Un doctorado lo que te explica o lo que te enseña es a resolver problemas que tú no te has planteado antes y aportar novedades en áreas donde no existía esa novedad. Entonces, cuando uno hace un doctorado en el área que sea, uno aprende profundamente del área y entiende qué no hay y qué hace falta. Y en la siguiente fase es cuando uno dice, voy a hacer un aporte. Entonces, eso es en la parte del doctorado. Y en el área de la física cuántica y la física en general utilizan muchísimas estrategias matemáticas para resolver problemas. Y cuando a los físicos nos enseñan a ser físicos, nos enseñan a no rendirnos para nada. Entonces, tienes un problema, tienes que solucionarlo. No hay no. Un no no es una respuesta correcta, ¿sí? La respuesta es que hay que solucionarlo con una incertidumbre, con una cierta probabilidad, pero siempre hay un camino para resolver. Entonces, estos problemas que estamos resolviendo nosotros, no solamente los resolvemos los físicos, lo resolvemos todas las personas que trabajamos en áreas diferentes y que tenemos esos skills de no rendirnos y de decir, por este camino tiene que haber una solución. Me encanta.
porque al final yo es lo que digo, que si nos juntáramos todas las personas, cada uno de experto de un área, y se compartiera ese conocimiento para el bien, Eso es. sería increíble todo lo que se mejoraría en muy poco, ¿no? Al final es como un sector, si un sector que conoce muy bien la problemática que tiene, trabajara conjuntamente para resolver ese problema, estoy convencida que en poco tiempo tendríamos una solución ya válida para todo, ¿no? El sector. Entonces, ya para no alargarlo mucho más, quería a ver si nos podrías explicar tu proyecto como el que más te ha apasionado, el que más te ha gustado, el que quieras compartir. ¿Dentro de Planet-Eye? Sí. Yo creo que el que más me apasiona es cuando podemos ayudar a las personas a empoderarse. ¿Sí? Cuando hablamos de esas horas de sacrificio, donde nosotros descubrimos esa contaminación que hay, donde les ayudamos a que tengan esas herramientas y que accedan a la tecnología para defenderse, a mí eso me parece de lo mejor, porque mezcla muchas cosas. Primero, mezcla conocimiento legal, mezcla conocimiento económico, biológico, oceanografía, ingeniería, información satelital, astrofísica, química teórica y computacional, matemáticas, o sea, son una serie de elementos juntos que nos permiten ayudar realmente al bienestar de las personas, y eso me apasiona muchísimo, trabajar con esas mentes viendo los problemas y las circunstancias desde diferentes ángulos. Sí, increíble, es que me dejas sin palabras porque solo hago que decir increíble, ¿no? Pero es que pienso, cualquier persona, si yo volviera ahora a estudiar, digo, yo creo que cambiaría de área, ¿no? Porque creo que se puede aportar aún muchísimo más desde donde estáis vosotros, ¿no? Entonces, ¿dónde pueden encontrarte, Mafe, antes de decirte adiós? Bueno, en la página web pueden ver toda la información, que es www.planeteye.space o planetei.space, y mi email es mafe.gonzalez@planeteye.space. Pues estoy convencida que muchísima gente, bueno, yo tengo un directivo que está haciendo ahora un máster, y ya le he dicho, tienes que hablar con ella porque está justamente con el tema de cuantificar realmente pues el impacto, ¿no? que tiene la inteligencia artificial en la sostenibilidad, y yo creo que va a hacer aportes muy interesantes. Hasta aquí, pues agradecerte que estés aquí compartiendo sobre todo tu conocimiento, porque nos aportas una visión mucho más amplia, ¿no? Y ver que otras cosas son posibles y que todavía tenemos un margen de mejora altísimo. Y ahora sí, ya, Mafe, me despido de ti y también de las personas que nos están escuchando, deseándoles como siempre que tengan una feliz semana, y les agradecería que si les ha gustado el capítulo hagan algún comentario en redes sociales para que más personas puedan unirse a este contenido. Nos vemos en el siguiente capítulo, y recuerda que pienses lo que pienses de cada una de las preguntas o opiniones emitidas, no te preocupes, que todo es perfecto. Y ahora sí, los liberamos hasta el lunes que viene, que llegaré con más contenido. Gracias por estar, por tu tiempo y por ser parte de este proyecto. Chao.